Hola a todos y bienvenidos a Siente el Baile SBK. Hoy tenemos con nosotros a Paula Queipo. ¿Qué esconderá Paula? ¿Qué nos contará? Yo me muero por saberlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Yo encantadísima de entrevistarte y conocerte mejor y saber todo lo que hay detrás de la Paula que vemos en los escenarios y dando clases. Así que me gustaría empezar por saber quién es Paula y de dónde viene. ¿Quién soy? ¿Soy yo? ¡Esa es! ¿Soy yo? ¿Eres de aquí? No, nací en Asturias, en Gijón. ¿Ah? Me vine a Tenerife cuando tenía 5 añitos. Y me he criado aquí en Tenerife, en Santa Cruz sobre todo. ¡Qué bien! Vale. Y eso, esa soy yo. Cuando eras pequeña, ¿a qué querías dedicarte? Pues cuando era pequeña, con 5 años, vi las Olimpiadas, bueno, con 4 años, las Olimpiadas de gimnasia rítmica. Y recuerdo que le dije a mi madre, yo quiero hacer eso. Y yo era súper arrítmica, me iba para un sitio, me iba para otro. O sea, ¿Arrítmica? Arrítmica, de que... ¿En serio? o sea, todos se iban para allá y yo me iba para allá. Y, o sea, era súper descoordinada. Y de cabezota, cuando nos vinimos a vivir a Tenerife, lo primero que dije era que yo me quería apuntar. Y entonces siempre ha habido una parte de mí que ha querido dedicarse, al principio era gimnasia rítmica, entrenadora de gimnasia rítmica, después hice la carrera de danza, siempre había como una parte que me gustaba mucho del movimiento y luego al mismo tiempo me di cuenta de que se me daba bien enseñar. De hecho, mi madre tenía una empresa y tenía una sala de meeting y yo la aprovechaba, ponía ahí mis peluches, mis muñecas y le enseñaba las cosas que aprendía en clase. Entonces, las dos cosas. Y de hecho es algo que me he dedicado. Exacto, ¿no? Una de ellas la llevaste a... No, y también soy maestra de primaria. Entonces... Por eso. No, claro. Lo de la gimnasia rítmica, todavía no te he visto hacer gimnasia rítmica. No, pero sí va. Tiene que mucho que ver, ¿no? Pero... Luego derivo. Qué bueno. Si pudieras revivir algún momento de tu infancia, en el que te hagas reír, que te hagas feliz, ¿cuál sería? Uf. ¿Alguna anécdota? Algo que tú digas, pues mi madre siempre me decía... Los veranos que me iba a Asturias y iba al hípico, al concurso hípico donde trabajaba mi padre, me encantaba ver saltar a los caballos. ¿Montas a caballo? Ahora no, de pequeña sí. ¿Sí? Sí, ahora no, pero es que no tengo patas, pero sí. No, es verdad, es que siempre queremos abarcar demasiado y hoy en día, pues, la vida va así como, vamos aficiados. Hay que priorizar. Exacto. ¿Te has sentido apoyada por tu familia en lo referente al baile? Al principio no, y sí, o sea, claro, del baile depende de cómo se mire. Cuando yo hacía gimnasia rítmica me lesioné y entonces estaba de voluntaria en Cruz Roja, no me digas cómo llegué allí, y de repente vi a unos chicos bailar breakdance, entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Y el cambio, pero estaba lesionada la espalda, se suponía. Y entonces nada, empecé, me metí ahí, que la verdad que estaba súper rígida, recuerdo que en las cosas del flow no era lo mío en ese sentido, para el break sí, pero por ejemplo el hip hop no, y mi madre casi no le da un telele pues porque no le gustaba el estilo de baile, y entonces mi abuela y ella me metieron en la carrera de danza, o sea que también me gustó, ¿eh? Bueno, pero también te apoyaron porque se metieron en la carrera. En ese momento sí, en el baile, todo el tema de danza clásica y todo eso sí, pero cuando empecé a bailar bachata, no. De hecho me acuerdo el primer show que hice, que fue con Iván y Virginia, y llevábamos una braguita con una tela, pero que era por aquí, o sea, que no era que estuviese por aquí, sino que llevaba la tela encima y se soltó en mitad de la actuación y mi abuela montó una que no veas porque iba enseñando carne, porque claro, encima iba con top. Claro, entonces, claro, ya si enseñas de abajo no puedes enseñar de arriba, ¿eh? No, ni lo uno ni lo otro para ella, o sea. Y pues por parte de mi familia no entendían mucho qué hacía yo bailando bachata. Luego se han dado cuenta que es algo que me gusta y es algo que me llena y también han visto el entorno, mis amistades y demás, que son buenas y que me hacen bien. Yo creo que... Entonces ahora sí que tengo apoyo. ¿Y la frase del baile no se vive? ¿A qué te recuerda? A mi abuela diciéndome que del baile no se vive y que de hecho ha sido algo que me ha limitado muchísimo porque
tuve un colapso hace unos años y el baile era lo que me quedaba. Y cuando no tenía fuente de ingresos, digamos, por así decirlo, y dije, bueno, pues voy a empezar a sacar ingresos del baile. Pero claro, ¿qué pasa? Del baile no se vive. Entonces, aunque o sea, es como que eso me ha frenado muchísimo a la hora de tomar decisiones, que parece una bobería, pero también es lo que nos repiten de pequeños, al final sí. se nos va ahí. De hecho, cuando estaba en el instituto, que son cosas que dices, madre mía, a ver, yo me planteaba, mi madre me había estado buscando información para hacer la carrera de danza grado superior en Madrid. Y en segundo de bachillerato, en la asignatura de acondicionamiento físico, me torcí el tobillo y me fisuré. El tobillo derecho, el cual me he hecho una 15 hace una semana y media otra vez. Y recuerda a mi abuela, ¿ves? Que si te lesionas no vas a poder... La mosquita cojonera ahí. Yo la quiero mucho, pero en aquel momento fue como... Entonces siempre he estado como con el miedo de no me he querido, aunque ha sido algo que me ha llenado mucho, no me he querido lanzar porque no me ha dado esa seguridad. Claro. Que quizá... Es que para algunas mentes es complicado porque de verdad no piensan que puedan... O sea, no es que lo hagan a mal, no es por ti, pero ellos su mente no entiende que se pague por eso, por ejemplo. Sí. Es una cosa que no... Y ojo que hay mucha gente que vive, lo que pasa es que luego también hay que ver cómo viven. Entonces, exacto. Yo he llegado al punto de no se vive como yo quiero. Exacto, luego llegamos por ahí. ¿Cuál es tu peor defecto? Durante mucho tiempo he sido cabezota y sigo siendo. Yo iba a decir, ¿eso se quita? Tengo solución. No, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta de que, o sea, al final, cada persona vemos las cosas de manera diferente y podemos aprender de todo. Entonces, sí que es verdad que cuando estoy segura de algo, si la otra persona tiene que tener, o sea, me lo tiene que hacer comprender, porque si no, en ese sentido es como lo veo. Yo tengo razón. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor la otra persona lo ve de manera diferente, antes diría, bueno, ahora lo ves de manera diferente y pues es que a lo mejor haya vivido o él ha vivido otras cosas diferentes a las mías. Pero es virtud también, porque te hace, cuando tienes las cosas claras, que ojalá tuviera las cosas claras en todo. No, pero bueno, pero sí. es complicado. No ser, o sea, dejar de ser cabezota es complicado. Sí, quizá más que ser cabezota diría que era indecisa, porque ahora sigo siendo indecisa, pero digo, pues venga, elijo esta, aunque no esté segura. Pero ahora te lanzas a la piscina. Sí, un poquito más. Cuéntanos cómo llegó el baile a tu vida, el baile bachata. Bachata. Pues yo daba clase como monitora deportiva en un gimnasio, en un complejo deportivo ahí en Rivas, Santa Cruz, y daba clase de zumba. Y un chico que iba a las clases y que me conocía del gimnasio quería sorprender a la novia porque era su cumpleaños y quería empezar a ir a clases porque la quería sacar a bailar. Y él no quería ir solo. Entonces me insistió mogollón de veces, y hasta que un día, porque ya no le podías decir no de ninguna manera, dije, pues venga, vamos para allá. Y resultó que tenían un taller Iván y Virginia en el Azúcar, en el Cuadrilátero. Y eran los jueves, creo que era. Y fui y dije, ¿y esto qué es? Y yo recuerdo que la primera vez que me sacaron a bailar, que creo que fue Fran y Oscar. Yo decía, ¿qué coño? O sea, yo recuerdo ponerme como tu pelo. O sea, yo no llevaba nada bien la cercanía, porque era súper vergonzosa. De hecho, te puedo decir que me sabía todas las baldosas del sur. Pero no sé, vi el ambiente, vi que todo el mundo era un ambiente sano, que disfrutaban. Luego, sí. Iván y Vir tenían un grupo coreográfico a última hora de la noche. Y claro, a mí me gustaba el baile. Y cuando empecé a trabajar, porque trabajaba de tarde, no podía... Claro. Yo estaba haciendo el grado de danza, después estaba también en una compañía de ballet, y todo eso era por la tarde. Cuando empecé a trabajar, se acabó mi vida el baile. Y tenía zumba, tenía otros deportes, cosas, pero no... Pero ya no te formabas, ya era como... Y dije, pues venga, es lo único a lo que puedo ir por la tarde, me ha gustado esto, y empecé. Y yo empecé a bailando bachata con un grupo coreográfico.
Así Es diferente que- de lo Y saliendo habitual, los jueves no, el azúcar no, perdón, el Floridita. El Floridita, el cuadrilátero de la U. Vale, yo a mí el azúcar me sonaba del El puerto, azúcar del pero... puerto, no, el Floridita. ¿Ves? Yo es que digo, es que no es. El Floridita, sí. Y eso. Y luego empecé a ir me acuerdo, que teníamos la gala de Abatis, porque yo empecé yendo a Abatis, y Iván y Vir, claro, competían en Bachata Star. Yo empecé a verles y yo dije, guau, o sea, qué guay. Y fui al Team Bachata y a otros congresos. O sea, yo antes de empezar a ir a clases, Ya como empezaste follower, bailando yo ya. empecé a ir a congresos y a hacer show. Y, bueno, También y a soltarme al social. decididas. Venga, a bailar. Y me dio tan fuerte que, o sea, que yo trabajaba de tarde y era imposible ir a clases, pero como a veces hacía horas extras y me daban días, pues a lo mejor una semana, y yo toda esa semana me iba a todas las clases posibles. Claro. O sea, en Santa Cruz, Hay que aprovechar, hay que aprovechar. todas, o sea, que me dio fuerte. No, es lo mejor, ya de cabeza. ¿Quiénes han sido tus formadores más importantes para ti? Pues Iván Ibir, que fue con quienes empecé, y Corke y Judy, que es con quien luego, entre medio ha habido muchas, porque también iba a clases con Airán y Steffi, que luego era nevero, Vale. con Jessica, que ahora está en Madrid, que daba clases en estudio. No sé quién es, Bueno. pero la buscaré. Y bueno, con Johnny Noé también iba a clases, luego de salsa también, o sea, tomé Pero como clases tu con mucha especial, gente, pero Iván y tu Vir primera vez, siempre, claro. o sea, siempre estuvieron ahí y les tengo un cariño y los admiro muchísimo a los dos. Y luego Corky y Judy, que cuando yo colapsé y tuve mi momento de a la mierda todo mi vida, Judy pues... Te arropó. Sí. Qué y bueno. luego he tenido la suerte de formarme con ellos ahí en Barcelona y me ha cambiado todo, cómo funciona el El aire chip. y todo. ¿Sigues formándote a día de hoy? Sí, no tanto como me gustaría. Ya el tiempo... Sí. Pero, por ejemplo, sí, sigo teniendo Vidence Club, que es la plataforma en su momento que crearon Corky y Judy, que también está Carolina Rosa y muchos otros artistas. y luego, pues cada vez que puedo, pues voy tomando clases. Por ejemplo, ahora fue el Bachata Sense World Congress y tomo clases. Y luego, aparte, eso de bachata. Sí. Y luego, pues, cuando puedo, tomo clases sueltas. Sí, porque eso te iba a preguntar, que si bailabas más estilos, solamente Sí. bailas bachata. A ver, me gusta el baile en general. Me encanta el contemporáneo, aunque ahora desde que he vuelto a Tenerife apenas he tomado clases. En Barcelona alguna clase de Afrobeats también fui. También allí cuando estaba allí tuve la ocasión de ir a clases como de... No es biomecánica del movimiento, pero aplicado a la danza. Ajá. Y experimentar con el cuerpo, también mezclado con el contempo. Y original. Clases de danza, de jazz y de otras disciplinas. Qué bueno. O sea, es que la danza en general me gusta. Entonces, claro. Aquí en Tenerife cuesta más, pero... Aquí, ¿qué estilo crees que tiene más éxito hoy en día? ¿De latino o de...? De latino, sí. Normalmente nos movemos salsa, bachata, zouk y zomba. A ver, yo creo que el boom que da en todo el mundo, la bachata. Sí que es verdad que también hay salsa. De hecho, por ejemplo, en Barcelona, los ambientes donde me movía, sobre todo era bachata, bachata, bachata. Y si te ibas a determinados sociales había salsa, pero era lo raro. Y al volver he dicho, ostras, qué bueno que en Tenerife se sigue manteniendo el SBK, que la kizomba creo que ha bajado después de la pandemia, sí. Que es una pena. Sí, eso nos han comentado en entrevistas. Pero yo diría que... Pero no, sí, incluso se hacen fiestas específicas solo salsa. Que eso a lo mejor... exacto, que en otros sitios... No se ve tanto, porque ya está como un poco desplazada. Que en realidad, no, o sea, para mí es que la salsa es que... Es que entrevistamos a gente y nos dice, es que antes no había otra cosa sino salsa, todo era salsa. Claro, y ahora hemos llevado casi como al polo opuesto, que está como menos visible. Pero yo creo que eso también depende de los profesores que estén impartiendo ese estilo, de los sociales que haya que se apoyen, porque al final es un baile social que se disfruta muchísimo. O sea, yo disfruto una cosa con la bachata y con la salsa es diferente. Es disfrute. Exacto. Entonces, ¿qué sientes cuando bailas? ¿Disfruta? O sea, siento... es que depende de cuando bailas como líder que como follower. Pero, por ejemplo, cuando estoy bailando de follower es simplemente
pum, me dejo llevar. Si tengo un buen líder, porque también eso influye mucho, mucho. Pero si si bailas de follower, tienes un buen líder que te está llevando, yo es que te vades. Me voy. O sea, es como que estoy, no sé, siento fuego por dentro, pero fuego del bonito. Qué bueno. ¿Y la bachata? Mucho. También. ¿Y si bailas de líder, te resulta algo diferente? De líder es que si piensas demasiado estás mucho en la cabeza. Porque claro, quien baila de líder tienes que pensar qué vas a indicar. Entonces ya depende si tiras de lo que ya tienes en el automático y entonces estás fluyendo más con la música, con la persona y conectas más, que si vas intentando meter cosas nuevas en el social. Claro. Que entonces igual estás demasiado aquí y no disfrutas tanto. Claro, pero es que al final, por eso yo creo que al final acabamos repitiendo las mismas figuras en el social, porque si no ellos están todo el tiempo ahí en la mente, sí, maquinando. ¿En qué momento decides empezar a dar clases? De bachata. De bachata. En la pandemia. ¿Sí? Al revés de todo el mundo. No, a ver, sí que es verdad que, claro, yo primero pensaba en bachata competir, porque como te dije, Iván y Virginia, Bachata Star, vi todo eso, claro. Estaban grupos coreográficos y a mí me apetecía mucho esa parte. Entonces, yo hubo un momento donde coincidí con Gaby en el Made in Cádiz y él decía, no, pues hablamos de competir. Y que eso no ha quedado en nada. Pero bueno, a veces uno dice cosas y luego... Y entonces yo bajaba mucho al sur y empecé a ir a backstage en La Pepa. Ah, vale. Y alguna vez empecé a asistir a sus clases porque pasaba mucho tiempo aquí abajo en el sur. Y claro, yo también daba clases en el gimnasio, porque daba clases que ya, como monitora de todo, de Les Mills y de Zumba y de Aqua Fitness y de 20.000 cosas. Es que para ser arrítmica, oye, ojo, es que, claro, o sea, para que tú veas, hablando de lo de ser arrítmica, por eso lo de ser cabezota te decía, es que es una virtud, porque a mí cuando se me mete algo, yo voy, o sea, ¿qué? Entonces, nada, claro, yo ya tenía como esa experiencia. Ajá. Y yo cuando a mí me gustaba mucho y cuando a mí me gustaba algo mucho, pues quiero transmitirlo. Claro. Y en la pandemia descubrí el Sensual Team de Judy Cordero, que tenía un grupo coreográfico de estilo chica. Justo, o sea, pandemia, justo después de la pandemia, cuando parecía que ya se empezaba a abrir todo. Pero bueno, seguía pareciendo el fin del mundo, porque no te dejaban bailar. Claro, pero claro, era estilo chica. Claro, entonces, no había conexión. A mí se me hizo ¡pim! Se me hizo la luz, porque a mí era algo que me gustaba, yo a Judy la admiraba muchísimo, me encantaba muchísimo su estilo, y dije, pues venga, yo cojo el team. Es que me apetece mucho. También había hecho el teacher course de Corky Judy en 2018, o sea que era como hacía 2 años. Y Eric y Maggie, que han sido como una mano muy importante, mano derecha de ellos dos, con temas de la marca, por así decirlo. Recuerdo que en mi curso ellos tenían como una parte enfocada al marketing, creo que era, y habían hecho unas actividades, unas preguntas sobre en qué nos queríamos enfocar a 1 año, a 5 años, tal, y entonces yo recuerdo que una de las cosas era parte personal y parte del baile, y dije, pues ser referente en Tenerife. Fue una de las cosas que me había marcado así como a largo plazo. Y entonces, claro, te mandaban como ir poniendo pequeñas metas y entonces justamente surgió eso y dije, pues es que esto me acerca. Entonces dije, venga, vamos para adelante. Y aunque era pandemia, o sea, post-pandemia, hice, no sé si fue 2 talleres o cosas así, y las chicas se animaron y arranqué un team, me acuerdo, uno en Santa Cruz y otro aquí en el sur. O sea, que antes de dar clases creaste un grupo coreográfico. A ver, o sea, ya había dado clases en pareja. Pero particulares. No, o sea, había asistido a dar clases en pareja. Vale. No había decir, doy clase como es mi clase. Vale. Pero
Sí que había dado clases en gimnasio, sí que también cuando hacía rítmica realmente también, pues, ayudas a las más pequeñas. Claro. Ya yo estaba dando clase como maestra de primaria. O sea, que lo de enseñar ya lo traías tú de fábrica. Esa pregunta de qué sentiste cuando diste tu primera clase, es que ya eso, tú no te acuerdas. Ya. Eso te lo puedo hablar de cuando di mi primera clase, que además, mi primera clase dirigida. Eso, cuando yo propia. hice las prácticas en el complejo deportivo en el cual me quedé trabajando, yo dije que el ciclismo no lo hacía porque en aquel momento estaba mala de la rodilla. Y según empecé a trabajar, la primera clase que me pusieron fue un spinning. Y fue como, no puede ser. Y salió todo al revés. Y claro, eso, pero cuando tuve que dar mi primer step, por ejemplo, que pues quieras o no, es todo a un lado, al otro, es como que para mí eso se me hacía más complicado que dar una clase de bachata. Porque Claro. o cuando das una clase de body pump, tienes que, o sea, aprenderte muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, una clase de bachata para ti era mucho más fácil. Aunque no quiere decir que me imponga, de hecho me sigue imponiendo. Son cosas que yo no entiendo. No, bueno, oye, ¿cómo gestionas el compatibilizar esas clases con tu trabajo de profesora? Dice las clases de bachata de ahora. Sí, si ya hablamos, empiezas a trabajar dando clases, ¿no? Porque tú das clases. ¿A qué das clases? De primaria. De primaria. Sí, ahora tengo una tutoría de sexto de primaria. ¡Ay, en la edad del pavo! ¡Qué guay! Sí, no me aburro. Entonces, compatibilizar las clases con niños así. Es que realmente he tenido todo el rato un tira y afloja. Baile, docencia del cole. De hecho, ahora creo que es la primera vez que estoy haciendo así y que busco como más o menos esto, de estabilidad entre las dos cosas. Porque, como te dije, hice la formación en 2018 con Corky y Judy. Y en esa época, que fue antes de encontrarme con Gaby, eso que dije en Made in Cádiz, había conocido a un chico de Cádiz. Y entonces yo me había pedido, porque claro, de maestro te puedes pedir permisos, me había pedido un permiso y me había ido para allá. Aquello no terminaba de convencerme y regresé. Y en el cole donde estaba, tenía una jornada parcial, pude pedir jornada parcial, entonces yo trabajaba lunes, martes, miércoles en el cole y luego ya me bajaba al sur a estar jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Guau! Claro, entonces tú lo tenías súper fácil. Y luego me había pedido un permiso, de nuevo, porque conocí a otro chico de Sevilla y me fui para Sevilla. Entonces busqué trabajo en Sevilla. Y entonces, claro, ahí no estaba del baile. Luego volví a dar las clases. Luego me fui, luego volví. O sea que Claro, pero yo tenía entendido que estuviste años fuera de aquí. Sí. Pero eso fue más tarde. Eso fue más tarde, sí. Claro, o sea, fue como mi primer momento que me fui a Cádiz. Eso fue muy cortito. Regresé, me fui a Sevilla. Regresé. Luego ya estuve aquí en el sur. Estuve que justamente yo había pedido para el sur y me tocó el Fraile porque yo sabía que ese colegio, por favor, nadie lo iba a querer. Que nadie del Fraile se ofenda, por favor. Pero es un cole, digamos, más complicado. Intenso. Entonces yo dije, yo quiero el sur, entonces yo me pedí ese cole, que de hecho es el que estoy trabajando este año, aunque no lo que pedí este año, pero me tocó. Ellos dirán, después de tanta excedencia, te fastidia. Ahora te fastidia. No sé, bueno. Entonces luego, cuando estuve aquí ese año, que fue el año anterior a la pandemia, que estuve, sí que fue muy duro y no lo volvería a repetir, porque, o sea, lo disfruté mucho, pero yo iba al cole, trabajaba hasta las 2, comía y después me pasaba en la escuela desde las 6:30 hasta casi las 10. Me iba a casa, dormía y al día siguiente al cole. Y mi humor no es el que tengo ahora. Claro, yo estaba más cansada. Entonces, aunque hagas lo que te gusta, al final viví muchas cosas buenas, crecí mucho y no me arrepiento para nada, pero agradezco que llegase la pandemia y me permitiese parar. Y agradezco que la vida luego, porque la vida me mandó para el hierro, y ahí sí fue o paras o paras. Y eso, pero no volvería, por ejemplo, al ritmo que llevaba en aquel momento. Ahora quiero algo como más. ¿Y qué te hizo hacer ese parón de viajar durante tanto tiempo? ¿Con tema de baile, dices? Sí. Pues son varias cosas. Por un lado, la familia. Por un lado, mi madre, que sentía que ahora mismo era momento de estar aquí en la isla. Y luego, por otro lado, que yo estaba viviendo en Barcelona. Entonces, en Barcelona, para dedicarte como maestra, necesitas catalán.
y no un C1, sino un C2. Entonces, es complicado. O sea, y estoy estudiando catalán, ojo, estoy estudiando cosas random, pero sigo estudiando porque ya que empecé termino. Pero eso, por un lado, entonces de la docencia no podía. Y luego del baile, sí que es verdad que yo dije, pues se puede generar ingresos del baile y se puede trabajar en eventos y se puede, pero el estilo de vida que yo quiero para mí, por cómo soy, no encaja conmigo. Yo sé que hay mucha gente generando ingresos solo del baile, pero es muy incierto, sobre todo al principio tienes que aceptar condiciones que quizás no son las que quiero ahora mismo en este momento de mi vida. Y claro, soy maestra y estando allí también sentía que había una parte de mí que no estabas aprovechando. Claro. Sí. Entonces, estar aquí me da la estabilidad que quiero, estar cerca de mi madre y luego también quizá esa parte de que, como decía antes, soy una indecisa, pero también soy una insegura y del baile no se vive, entonces quizás sea como una mezcla de todo. Pero o sea, yo creo que estar aquí ahora mismo en Tenerife me da la estabilidad que necesito, me permite también hacer crecer, porque también una de las cosas que he vivido es que he ido dando clases en muchos sitios diferentes. Y claro, que me pasa como en el cole, que vas cambiando de cole. Y sí, llegas a mucha gente, pero no puedes estabilizarte, ni crear algo, ni... Entonces... Tú necesitabas echar raíz. Sí, es raro porque no, es una cosa rara quizás porque mis padres están separados y he vivido mucho, o sea, aunque me he criado en Tenerife, pero he viajado mucho de pequeña y he vivido en muchos sitios. Entonces, es como que no siento casa en ningún sitio. Está bien. No siento casa en ningún sitio, pero en Tenerife se está bien, pero también en Barcelona se está bien. Que menos de nada se da la vuelta y se va. No, o sea, allí en Barcelona estaba muy a gusto, porque además tengo mis amistades, tengo mi entorno, o sea, yo estaba muy bien. ¿Qué pasa? Que las condiciones que me ofrece ahora mismo Tenerife me dan más estabilidad. Claro, pero bueno, que no me gusta la estabilidad, o sea, es como algo muy raro. No te gusta la estabilidad, pero a todo el mundo le gusta la tranquilidad pero la necesitamos. Entonces, bueno, no sé. En Tenerife hay baile, que hay otros muchos sitios donde no hay baile. Y últimamente mucho, además. Sí. Y tengo un trabajo que ya mucha gente quisiera tener, que además disfruto. Y tengo a mi familia. Entonces... Está claro. Así que hay que valorarlo. Sí. De todos los sitios por los que has viajado aprendiendo, ¿cuál es el sitio más especial que tú has dicho, oye, pues aquí aprendí esto, o me transmitieron esto y me encantó? ¿Barcelona? Sí. Tengo... Barcelona. Sí, o sea, es que como ciudad me gusta mucho. Y luego a nivel baile, la amo. Claro. Pues porque, ya no solo porque están Gorky Judy o La Negra o otras personas, y porque están mis amistades y aprendo mucho, no solo a nivel baile, sino a nivel personal, sino también por los sociales, que es que es que para mí es de los mejores sociales que hay en los sitios en donde he estado. Y así algún sitio que haya aprendido, mira, en Zaragoza. ¿Oh? Sí, con Marcos Laorga, que es un chico con el que yo he colaborado varias veces, que lo admiro mucho como persona, como bailarín y como todo, y está creando una comunidad muy bonita. O sea, Zaragoza está creciendo a nivel, no es para nada lo que era el baile hace unos años que ahora. Y como todo, hay todos los estilos y todo, y una comunidad creo que bastante grande. Y él está haciendo algo que no todo el mundo hace, que es crear una comunidad con gente de inicio. Él cogió con Unibaila, con universitarios, y el concepto que le da, y que en sus sociales no son solo para ir a bailar y ya está, sino que es para conectar, como para conocer a la gente, sí, y hace dinámicas y hace cosas, y las veces que yo siempre me he sentido muy arropada, y la forma en la que gestiona la comunidad, qué bueno, me inspira mucho. Qué bueno. ¿Crees que el mundo del baile profesional idealiza la idea de
de vivir viajando, o sea, dando todo constantemente, congresos fuera. Que la gente idealiza eso, dices. ¿Crees que se Sí. idealiza esa idea? O sea, tú como artista, ¿cómo vives esa situación de a lo mejor viajar constantemente, que si congreso aquí, congreso allá, año tras año, mes tras mes? Yo creo que los que lo hacen, bueno, creo, no sé, no de todos, pero Claro, de gente cercana que lo hace, que lleva mucho tiempo, que ha necesitado tener sus reglas para poder llevarlo. claro. Y cuando empiezas, claro, no vas a viajar con las mejores condiciones, no te van a poner el mejor vuelo, ni quizá el mejor alojamiento, porque claro, al evento le tiene que salir rentable. Entonces, cuando empiezas, que empiezas a abrirte hueco, pues quizás viajas a horas intempestivas, viajas para que te contraten, tienes que viajar desde jueves, que a lo mejor si tienes clase los jueves entonces no puedes viajar, o viajas de madrugada. O trabajas el viernes, porque a lo mejor no solo las clases. Exacto. Y luego pues también quizás los sitios donde te alojas, o hay sitios, yo recuerdo una vez que estuve en Rumanía, que dije, wow, me sentí súper arropada, o sea, que yo dije, madre mía, qué maravilla. Y luego estuve una semana después en otro sitio. En otro sitio. En otro sitio. y que, a ver, que ojo, que fue bien, pero tema de cómo llegar, claro, también es que cada país quizá tiene culturas diferentes. Por ejemplo, una de las veces cuando estuve en Finlandia, ellos usan tanto en transporte público que básicamente nos invitaron a que cogiéramos el transporte público para llegar al hotel. Y llegamos al hotel en transporte público, nadie nos fue a recoger. Que no es malo, porque es muy bueno, pero claro, dices, no entiendo finlandés, no hay inglés, claro. Hace frío, está nevado. Ellos lo cogen todos los días y muy bien, pero... Nieva, voy con maleta. Entonces, claro. A ver, son experiencias, pero claro, entonces claro, eso tú lo vives una vez y es divertido, pero claro, imagínate... Semana tras semana tener que irte y hacer eso, pero aparte... que o sea, yo como usuaria, que nos lo venden tan bonito que tú dices, joder, vivir viajando y de congreso. Claro, yo creo que también depende de la personalidad de cada uno y también de la edad, creo. O sea, yo no me siento joven y quizás me siento un poco mayor, por lo que voy a decir ahora. Pero, claro, yo tenía una época de mi vida donde he hecho muchas cosas, pero quizá no he escuchado el cuerpo y luego ha tenido otras consecuencias. Y ahora estoy en un momento donde quiero ir como más calmada, más disfrutando y haciendo menos. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que quizás alguien que tiene como mucha energía, alguien con mucha hambre, que es joven, que tiene esa vitalidad, pues puede seguir según qué ritmo. Yo, por ejemplo, a día de hoy, creo que, es que tú imagínate, viajas de jueves, viernes, llegas lunes y claro, luego de normal tienes clases regulares, entonces, y conozco así de personas que empatan claro. y compartes y dices, es que voy hasta arriba. Es que... ¿Al final disfrutas del baile? O sea, al final... Yo sí que es verdad que yo me he garantizado de cada cosa que he hecho de disfrutarla. Ajá. ¿Qué pasa? Que luego hay veces que disfrutas y luego acabas reventada y tiene consecuencias. Claro. Entonces, y sé de gente, artistas, que sí que lo hacen, pero que están reventados por dentro y que a lo mejor descuidan otras cosas de su vida. Entonces, como vivencia, está muy bien. Luego verás que la mayoría, hay muchos que ya simplemente trabajan 3 fines de semana al mes, porque si no, cuando descansa, es que claro, la gente descansa el fin de semana. Nada más. Eso me sorprende, como diciendo, solo trabajan 3 fines de semana al mes. Y es como, para mí un descanso sería que solo trabajaras 2. Claro. Sí, claro, es que cuando hay que ver también, porque cuando vives del baile, si solo te dedicas a eventos, tienes que hacerlo. Tienes que, o sea, es tu ingreso. Y no, por lo general, hay excepciones y hay gente que lo hace y que les admiro muchísimo por cómo lo gestiona. Por ejemplo, Irene y Tomás, que tienen su escuela en Mallorca, tienen sus clases, para mí los admiro infinito, porque luego viajan los fines de semana, pero claro, tú dices, ¿de dónde sacas la energía? Exacto, ¿y de dónde sacas para cuidar la pareja? Entonces... Porque a los dos les gusta lo mismo y entonces exacto, porque son pareja, pero es que tú imagínate que es que lo veo, o sea,
es muy bonito, sí, conoces muchos sitios cuando estás en eventos, pero también yo creo que se ve la parte de, es que estás en un mogollón de eventos, pero cuando das un taller, no vas a ir a hacer los demás talleres. Y luego puedes decir, ¿es por qué no van a formarse? Vamos a ver, tienes que estar en el social, tienes que descansar, tienes que, si quieres dar un taller de calidad, tienes que preparártelo. Y que si y no tienes solo solo das una, dos o tres. privadas también, porque a lo mejor te Exactamente. cogen clases. Entonces, claro, a lo mejor te pasas todo un día o ensayas, o que al final no es, que estás dedicando de lo que te gusta, pero no es vivir el congreso desde voy de participante. Claro, Entonces, claro. Mire, ¿y cómo ves la evolución del baile desde que empezaste a bailar ahora, ¿en qué sentido? aquí en Canarias? No sé, los sociales, quizás pues postureo, egos, la gente bien que sigue siendo a lo mejor más humilde o que acogemos más a los nuevos, no sé, en general. Es que creo que desde que he vuelto no me he metido tan de lleno como estaba cuando empecé a bailar. Porque cuando empezaba a bailar, salía a bailar jueves, viernes, sábado, domingo. Y ahora pues salgo un fin de semana sí, un fin de semana no. Pero del fin de semana que sale los 3 días. Tampoco. No, porque es que por eso te dije que es que me siento vieja, que es que mi cuerpo si no descansa igual. Entonces no estoy quizá tan metida como estaba antes. Ajá. Pero yo creo que ego siempre hay. O sea, yo creo que siempre tiene que haber de todo. Y seguramente habrá 20.000 chismes de los que no me he enterado porque yo vivo en un mundo aparte. 20.000 cosas. Lo que sí veo es que, por ejemplo, la kizomba ha bajado mucho y antes me gustaban... Claro, es que yo vine de la época del bembé. Entonces había un bembé. ¿Cómo recuerdas esa época? Para mí fue la mejor época del baile. Sí, claro, tú imagínate un local donde tienes una sala grande, donde puedes bailar bachata, salsa, kizomba, donde tienes todo y a nivel venues, o sea, a nivel locales, no creo que hemos ido hacia atrás, pero no por en sí, sino porque no es fácil encontrar un local. Y a nivel fiestas, pues ahora qué pasa, que yo lo que veo, que no voy a todas, porque como he dicho, pero hay mucha fiesta. Entonces, hasta donde sea la gente igual está más dividida que antes. Es que como digo, estoy un poco apartada. No, pero esto ni es de que vayas o no vayas, pero en general, ¿tú aprecias menos fiestas o más fiestas? O sea, por ejemplo, antes decías, pues solamente había una fiesta por día y tú sabías que ahí iba todo el mundo. Yo veo que hay más fiestas. Hay más, claro, pero ¿eso es bueno o es malo para el bailarín? A ver, yo creo que depende, es relativo, pero que haya más sin pasarse es bueno, porque hay más, o sea, si hay competitividad, la competitividad es buena, claro, porque te hace crecer, o sea, te hace moverte. Bueno, al bailarín ahora, la competencia le da igual, el bailarín va a disfrutar. Exacto. O sea, digo como local, porque también entiendo que la gente que lo hace tiene que salirle rentable, pero te hace moverte. Y al bailarín, pues bueno, porque si a lo mejor vives en el norte, pues vas al norte y no vas al sur. ¿Qué pasa? Que también queda la parte de si quieres bailar con alguien, a lo mejor no te lo encuentras. Entonces... Claro, pero aquí, aunque haya una fiesta, la gente del sur no viene para el norte y la gente del norte no va para el sur. Nosotros estamos saliendo mucho para el sur porque siempre estábamos en contacto con la misma gente y al final siempre veíamos a la misma gente y tal y decíamos, coño, vamos para allá. Y no vemos allá gente del norte. En el norte, dices. O sea, en el sur no vemos gente habitual de aquí. ¿Sabes? Es como que la gente de aquí no va para allá y la gente de allá no va para aquí. Pero pues yo sí que veo gente del sur en el bambú, por ejemplo, los domingos. Los domingos como que son sagrados. Y también veo en el el bambú es que Leo me va a matar. Bacanal. No me mate. Está haciendo un muy buen trabajo ahora. También sé que hay gente del sur que sube, o sea que... Pero bueno, de hecho nosotros lo hacíamos por eso, porque no se ve a la misma gente. Luego ya como varías, dices, bueno, norte, sur, genial, ves gente nueva siempre. Sí. Pero el hecho de que hayan a lo mejor muchos eventos... Sí, y luego hay una cosa que yo sí que veo que quizás está diferente, es el tema del bachazuk, que ya no es en sí por el bachazuk en sí, porque yo, por ejemplo, he tomado alguna clase de zouk, poquitas, y no digo que me haya formado en bachazuk porque es que he tomado poquitas clases para lo que es un estilo, ¿no? Y
yo no termino de sentir cómodos según qué movimientos, quizá no porque no sean cómodos, sino por cómo se ejecutan. Y eso también va un poco de la mano quizá en lo que pasó con la bachata sensual al principio, que la gente empezó a hacer muchas cosas y se perdió la esencia del baile. Luego quizá tiene que ver con que estaba en Barcelona y he vivido un máster que hay básicos, que los movimientos son respirados, que la técnica es buena, que se siente orgánico, que se siente guay. Y ahora al venir aquí yo lo que veo respecto a antes es que hay demasiado en un baile. Demasiadas contenido. Sí, es como vomita. Boom, 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 boom. Y yo, en concreto, cuando bailo de follower, no lo siento del todo bien en mi cuerpo. Claro. Pero... Claro, es que... vamos a salirnos de... ¿Dónde das las clases actualmente? Vale. Empiezo la semana que viene. Ah, bueno, claro, digo semana que viene o... No, ya será esta semana. Vale. Vale, pues justo empiezo esta semana en Social Dance a dar las clases de Body Movement Fundamentos de Bachata, que va enfocado a que la gente tome conciencia corporal de su cuerpo. Qué bueno. Y que también descubra cómo hacer los movimientos básicos, cómo integrarlo en su baile. Que eso es individual, no va ni con líder ni con follower. Inicialmente sí, y está enfocado tanto para líder como para follower. Y la idea es que eso crezca y luego también se puede hacer cosas en pareja con la gente que toma esas clases. Genial. Pero porque yo he vivido muchas clases de bachata experimental, o sea, sí, donde de conexión, sí, así. No, sí, bueno, de que no vas a simplemente a aprenderte una figura, una secuencia o técnica, sino que vas a comprender cómo funciona tu cuerpo, a cómo conectar más y vas explorando cosas. Entonces, a mí me ha sido muy útil y para poder hacer eso primero necesitas tener conciencia tú y conciencia de lo que tienes enfrente, del que tienes o de la que tienes enfrente. Entonces, pues, no sé, bueno, ahí me lanza la aventura. Exacto, es algo súper diferente. O sea, claro, yo es que yo no lo veo diferente. Claro, pero para mí es como, ay, mira qué guay. Sí, no sé, a ver qué acogida tiene y luego la idea, yo quiero dar clases en pareja, pero bueno, poco a poco. Claro. Primero, ahora mismo como no quiero poner tampoco mi horario a full, porque también estoy trabajando como profe, empezar por aquí y ya luego... No saturar, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que un alumno debería elegir tus clases? Por ejemplo, ¿qué aportas tú que digas, esto conmigo lo van a conseguir? Pues van a obtener atención. ¿Atención personalizada? Sí, no, o sea, me refiero, una de las cosas que yo soy muy observadora, tengo esa capacidad, que es buena y mala, ¿sabes? Pero vamos a centrarnos en la buena. Entonces, una de las cosas que veo es que siempre trato de adaptarme. Tengo las cosas muy claras, lo que quiero trabajar, y trato de adaptarlo a lo que tengo en clase. Luego también, tema de conciencia corporal, yo te voy a explicar algo y a lo mejor no te voy a decir es así, 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 sino en función de cómo vea que va saliendo, pues tengo la capacidad de ir redirigiéndote con ejemplos para que lo vayas comprendiendo, vas a comprender sobre todo desde la sensación, cómo lo sientes. Genial. Y que va a ser, o sea, no es una clase aburrida porque soy maestra. Y me encanta hacer las cosas participativas, entonces, qué bueno. Pues no va a ser aburrida. Genial, apúntense. ¿Crees que hay profesores inflados por Instagram? ¿A qué te refieres? Que viven más de la imagen que proyectan que de los conocimientos que realmente aportan a los alumnos. Pues es que como no he ido realmente a clases de personas que pueda decir que se inflan, pues no, pues no lo puedo decir. Pues no sabes. No, lo que sí puedo decir es que las redes sociales hacen mucho bien y mucho mal. Porque evidentemente la red social la aprovechas para venderte, entonces si eres bueno vendiéndote, evidentemente vas a tener gente. Pero ser bueno vendiéndote no tiene nada que ver con ser bueno dando clases. Claro, ni ser buen bailarín tiene que ver con ser bueno dando clases. También. Entonces, pero que también es que es muy al gusto de cada uno, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta que la gente lo entienda, que la gente se sienta a gusto, que la gente conecte, que disfrute, o sea, eso es como mi... Pero hay a lo mejor otras personas que les gusta más el show off o que les gusta más otro tipo de cosas,
Entonces toda la gente empieza a bailar por Claro. razones diferentes, pues a lo mejor, yo qué sé, le ofrece eso que busca. Entonces, Es verdad. sí que es verdad que las redes ayudan mucho a quien las sabe utilizar. Cierto. Yo normalmente cuando alguna vez te he visto en tus historias, como que tienes la sensación de que los líderes no cuidan suficientemente a la follower. ¿Qué consejo o qué opinión, o sea, qué consejo le darías tú a los líderes para que cambien ese tipo de situaciones? Vale, pues que menos es más, que los básicos son maravillosos. A ver, es que vamos a ver, es que la bachata es bachata. Entonces, estoy hablando solo ahora de la bachata. Si bailamos bachata, tiene que haber bachata. Entonces, si a mí me sacan a bailar, yo estoy esperando que me saquen a bailar bachata. Y es un disfrute. O sea, yo por lo menos bailo asociado para disfrutar y para conectar. Entonces, estoy esperando que me escuchen. Entonces, estoy esperando que vayan probando, que se acerquen, que vean cómo yo respondo, porque lo mismo hoy estoy cansada, o lo mismo acabo de bailar y me acaban de reventar y... O que tienes una lesión. O que tengo una Y a lo lesión, mejor no lo exacto. saben, claro. Entonces, pues que vayan probando poquito a poco y que vayan mirando la cara, la tensión del cuerpo, que yo muchas veces hay veces que me tengo que aflojar y hay veces que tengo que... Y hay veces que no lo entienden. Y es como... Claro. ¿Pero por qué? Pero como también vivo la parte del líder, también entiendo esa parte de lo que hablábamos, de que a veces estás muy en la cabeza, porque quizás en los sociales, como faltan prácticas en clase, que eso yo es una reflexión ahí que dejo, y también me la aplico, ojo, que es una autorreflexión que luego aplica a todo, que es muy importante la práctica, porque para mí el social no debería ser un lugar donde voy a practicar, debería ser, el social es el lugar donde yo voy a disfrutar. Claro. Entonces, para adaptarte a lo que haya. Si exacto. hay nivel te adaptas al nivel ese. Eso, entonces, que si... Es que ya no solo es hay veces que, por ejemplo, si ven... Me pasó... No sé dónde fue hace un... Bueno, imagina que te ven en el cartel o que sabes que trabajas en el sitio donde vas. Ajá. Y que de repente te identifican. Y de repente dices, ay, qué nervio, es que cómo me imponen, no sé qué. Y te empiezan a hacer 20.000 cosas como para ponerte a prueba o ponerse a prueba a ellos. No, yo creo que es más bien como para ellos estar a la altura. Sí. Pero sí. Una autoexigencia. Y es como, no, es todo lo contrario. Entonces... Quiere relax. O sea, disfrute, porque es que la bachata es eso. Entonces, que sí, que está guay, pero que pongas en práctica los movimientos que ya tienes interiorizados. No que te pongas... Que si tú ves que está fluyendo porque conoces bien cómo conectar los movimientos y ves que con alguien fluye porque estás escuchando, entonces dale. Y si no, afloja y disfruta. Exacto. Eso. ¿Y por eso fue por lo que tú empezaste a bailar de líder? ¿O sí, no, ya venías tú? Bueno, son varias cosas. Por un lado, como dije, había empezado con Iván y Virginia, y de las primeras clases que pude dar, o sea, recibir, que ellos daban de pareja, eran a última hora de la noche. Y bueno, no es porque fuera esa última hora de la noche, que también entiendo que influye. Éramos más followers que leaders. Bueno, entonces, pero eso pasa en prácticamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Vir entraba a ser de líder también, y yo a veces, pues cuando había huecos, dice, pues si ya sé de líder, yo también. Y entonces recuerdo que empecé, y ahí fue donde yo jamás me planteé, porque luego sé que otras personas dicen, ay, es que soy chica a ser de líder. Claro, yo jamás tuve eso porque yo vi a Vir desde el principio a ser de líder. Entonces era como algo normal para mí. Claro. Y luego, a mí me pasó cuando yo empecé a bailar y iba a eventos, yo terminaba con mi cuerpo molido. O sea, lo disfruté mucho, pero luego con dolores. Y que tú piensas, pues ¿será que no estoy haciendo bien la técnica? Claro, como follower yo tengo que aprender, y es cierto. Yo tengo que tener mi control corporal, yo tengo que tener conciencia. ¿Qué pasa? Que si me estás haciendo 20.000 cosas y no me en da un rango de movimiento grande, esto tiene que estar muy entrenado para aguantarlo. Entonces, claro, después de yo haber bailado en Barcelona y darme cuenta de cómo se siente el cuerpo cuando te hacen las cosas bien, y es que Barcelona, estoy haciendo aquí una marca increíble. El caso es que yo no siempre que bailo en los sociales me siento a gusto. Entonces, como yo una de las cosas que quiero es que el baile social se sienta a gusto, ya no solo también por mí, porque yo bailo de líder
y entonces yo sé respetar mi cuerpo y entonces yo más seguro de respetar el cuerpo de la persona con la que Claro, bailo, ya ves las dos perspectivas. sino que es como que estoy contribuyendo a que haya más de lo que a mí me gusta. Entonces es como mi forma de, yo me protejo a mí misma, lo disfruto también y, claro, pero es lo que y hago que eso que a mí me gusta, que sí, que puedo haber movimientos corporales, pero también básicos. ¿Has pensado formar pareja de baile en el futuro? Pues en el futuro es que quién sabe. No. ¿Y ahora? A ver, sí. Sí y no. No está dentro de mis prioridades así más. Evidentemente es mejor tener pareja de baile. Lo que pasa es que lo que me he dado cuenta con el tiempo es que pareja de baile no es solo. Para lo bueno. No, no. En lo bueno y en lo malo. La salud y el... No. Es que es un poco. Por ejemplo, yo estaba con un chico de Barcelona y una de las razones por las que, bueno, la razón por la que dejamos de bailar es porque, claro, los dos, en ese momento él estaba también trabajando otra cosa aparte del baile. Y las prioridades que tiene cada uno son diferentes. O sea, ¿qué tipo de vida quieres? ¿Cuáles son? Porque a lo mejor los objetivos pueden coincidir y tenerlo todo súper claro, pero ¿qué disponibilidad vas a tener? ¿Qué horarios tienes? ¿Quieres ser pareja de baile para qué? ¿Para dar clases? Eso simplemente es a lo mejor alguien con quien das clases. Claro. Porque tienes que ser pareja de baile. Claro, o si vas a... es porque quieres trabajar en eventos y entonces es porque quieres formar una marca personal como, vale, ¿y qué disponibilidad vas a tener? O sea, es que o es porque quieres competir o es porque... Yo cuando llegué a Barcelona, bueno, otra vez voy a sacarla porque es donde más experiencias dentro del baile he vivido que me han inspirado, que me han aportado. Claro, yo veía que todo el mundo daba clases como entremezclados y eso la gente no lo veía bien. A ver, hay quien lo puede ver bien y quien no. Pero ¿qué pasa? Si yo lo que me he dado cuenta es que si quieres ser pareja de baile en lo bueno, en lo malo, para todo, para mí tiene que ser alguien que compartimos metodología. Y si tú imagínate, en un primer momento no la compartes, pero que haya un punto de vamos a aprender mutuamente hasta llegar a crear algo conjunto. No es fácil. Técnicas también, filosofía del baile, filosofía de la vida, cómo esa persona trata a la gente, que eso es algo súper importante, cómo esa persona se toma su trabajo, cómo esa persona, son muchas cosas que quizás que yo soy muy picky, que yo no quiero comparar, o sea, para mí las clases son importantes, si voy a un evento es algo súper importante, entonces quiero estar segura. Y entonces, viendo eso, dices, vale, es que primero tienes que probar, pues es como el noviazgo y luego la gente, antiguamente, noviazgo y te casas, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay culturas que sí que te casas a la primera, ¿no? Pero que necesitas conocer, necesitas vivir experiencias, claro. Y no es lo mismo dar un taller que dar clase o que viajar juntos. Es que entonces... Que al final compartes mucho tiempo también con esa persona, sí. Porque es que tiene que ser diferentes como... Y conozco muchas parejas de baile que es lo más flipante, que es que no pegan ni con cola. Ya no solo eso, sino que tú a lo mejor de puertas hacia afuera, tú dices, guau, qué pedazo pareja, qué conexión, qué esto, qué lo otro. Y de puertas hacia adentro, es que a lo mejor ni se hablan. Y a lo mejor, tú imagínate viajar con una persona 4 veces a la semana. Es que por muy match que hagan el baile, yo, por ejemplo, que sé que hay gente que lo hace, yo no podría. Claro. Yo no, entonces, ¿qué digo? Conozco una persona con la que digo, mira, empiezo dando clases, conecto, o empiezo haciendo colaboraciones X de manera repetida y conecto, tal, pues entonces sí me lo planteo, pero no es que esté haciendo una búsqueda activa, porque eso requiere de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo buscar pareja? Ya. Entonces, mejor soltero bueno, que... pareja, no me refiero. Entonces, no sé, estoy bien así. Vale. Evidentemente, a la hora de dar las clases, yo prefiero dar las clases con alguien, aunque sí que siempre me busco la manera de que... Pero, ¿y te llaman igual para congresos, para clases, sin tener esa figura de líder masculino? Porque siempre suele ser así. ¿A ti te quita posibilidades de no tenerla? Cuando lo he hecho ha sido colaborando y sobre todo, por ejemplo, cuando estaba con Aleix, que es el chico con el que estaba en Barcelona. Vale. Pero, igualmente, por ejemplo, cuando la vez que fui a Rumanía que dije que me habían atendido también,
Fui con Aitor Barredo, que no, Aitor tenía su propio recorrido, que ahora está con Angélica, y yo, y fuimos los dos juntos, pero porque el organizador dijo, no, quiero Aitor y tú en un taller juntos. Vale, pues venga. Genial. Pues voy. Y como profesora, ¿tú te sientes valorada aquí en la isla? En la isla. No me siento desvalorada. Ajá. Y valorada, pues sí. O sea, en eventos. Es que ¿sientes? como apenas he estado en eventos en la isla, pero tampoco lo he buscado desde que he llegado porque estaba centrada en otras cosas. Ya. Entonces, Bueno, no. poco a poco. Pero, por ejemplo, cuando fui en Latin con Juan, me he sentido valorada, y aquí también ahora en Social, pues igual. Entonces, sí. Qué bueno. ¿Cuál es tu evento favorito de la isla? De la isla. Sí, de aquí. Actual. Sí. No pasado. Es que no sé si puedo decirlo, porque como apenas salgo últimamente. Uno que te sientas cómoda. Me gustan mucho los viernes de Casablanca. Mira. Aunque el local no es el que más me gusta, pero sí me gusta porque bailo tanto de líder como de follower, y bailo bastante de follower. O sea, Qué me bueno. siento cómoda bailando con la gente que suele ir. Genial. Pues no es un sitio que se suele nombrar, pero a nosotros nos gusta, nosotros vamos Sí. bastante. Quizás si le pusiéramos un poquito más de tamaño, A ya ver, sería... por detrás hay un hueco que Sí. nadie usa. Es cierto, yo no sé qué pasa. La gente tendría que moverse. Es que no lo sé. ¿Qué es lo que más te incomoda cuando vas a un evento? ¿En qué sentido? Cuando sales a bailar, ¿qué es lo que más te incomoda? El calor. ¿Sí? Mira. No, o la falta de espacio, o sea, es los dos en uno. Que hay veces que vas a sitios y estás como en sardinas en lata y hay como mucha humedad. Y Sí. sí, El calor y, humano. y lo peor de todo es que aún así, con quien bailes, no se dé cuenta de que hay espacio limitado y te acabes dando. Bueno, Generalmente cuando es así hago de líder, pero no, más que nada para asegurarme yo de que no sufre, porque me ha pasado a veces de recibir golpes claro. porque no mira. A ver, es que al final, nosotros que cogemos espacio, estamos ahí, pues desde que hayan 10 parejas ya allí, no sé, en Casablanca, por ejemplo, es pequeño para... Sí. Es pequeño, bueno, es pequeño el huequito ese, porque luego ya claro, te pero digo, luego hay más. tú luego te puedes... Exacto. Sí. Pero como lo que es el centro, yo creo que en 10 parejas... Y hay otra cosa, y es que es algo súper curioso que yo todavía no termino de comprender. Por ejemplo, ahora en el Bachata Sensual World Congress, que estábamos, 2 salas enormes, maravillosas, en concreto en una, enorme, y de repente ves la gente aquí separada como a esta distancia de tú y yo, y luego en un cuarto de la sala todo el mundo así, que es donde estaba la cabina del DJ. Para que se sienta arropado. Entonces dice, ¿qué pasa? Claro, y luego la cosa es que gente que conozco está allí. Entonces, si quiero bailar con esa gente, tengo que cogerle y decir, no, pero vámonos para acá, que yo no entiendo qué manía tiene la gente con estar como sardinas en lata, habiendo espacio. Es una cosa que yo todavía a día de hoy no comprendo, lo dejo ahí. De todos los viajes que has hecho, ¿cuál es el que más te ha marcado? Pues cuando fui a República Dominicana, Las Terrenas, porque ahí pude ver lo que es el disfrute, cómo la gente que no tiene nada disfruta y cómo la gente vive con lo simple, de nuevo. Y fue una época en la que yo no estaba bien, que yo me rompía a llorar todo el rato, o sea, yo me pasaba, por la mañana lloraba, por la tarde lloraba, por la noche lloraba. Pero vamos a ver. Pero venía porque yo venía de un momento como muy colapso, que había colapsado, pero me daba calma el ver cómo la gente vivía su día a día, conocer gente nueva, y pude volver a conectar más con esa parte del disfrute. Es increíble que a veces la gente que menos tiene es la que más disfruta de las cosas. Sí, y también otra de las cosas me hizo darme cuenta de que no valoramos, o sea, no valoramos todo lo que tenemos, y ya no solo hablo de lo material, sino de lo que hablábamos antes de las creencias, de que a lo mejor tú conoces allí a bailarines de allí que viven, que trabajan del baile, y que a lo mejor
Claro, y cuando yo viajé fue un momento post-pandemia, imagínate, eso estaba en decadencia máxima porque tenía que volver a arrancar, que ahora han hecho boom como la espuma, pero a mí se me ocurrían mogollón de cosas, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué no lo otro? Pero porque como lo hemos visto, como lo hemos vivido, Claro. se te ocurren, pero quien no ha tenido acceso a según qué educación o qué cosas, no lo tiene. Entonces te das cuenta de la suerte que tenemos de la formación también que hemos recibido a nivel Claro. personal. Y al mismo tiempo el ver cómo aún así todas esas personas se enfrentan y son como son, Sí. pues ¿Y por qué? O sea, si estás en un momento en el que tú estás mal, ¿por qué decides ir allí? O sea, ¿por qué no a otro sitio, sino allí? pues esto fue porque Judy me dijo que por qué no me iba. Era bachata origen y antes ella se iba unos días a pasar por allí y yo estaba mal. Y Surgió o sea, así de manera... literalmente mandé, o sea, quizá a veces es el clic que te hace falta. También, esto es... Cuando, me voy a emocionar, me voy a poner sentimental ahora. Bueno, aquí cabe todo. Con lo que hablabas antes de la familia, te apoya, no te apoya. Ya no es solo la familia, sino el entorno, las situaciones. Y cuando uno esto no lo tiene bien, es súper importante sentirse apoyada. Entonces, cuando yo me rompí, yo me he criado siempre con la cosa de yo soy fuerte y soy autosuficiente, yo puedo. Porque lo eres. Porque lo soy, pero ¿qué pasa? Que eso es un arma de doble filo, porque hay momentos donde podemos necesitar ayuda. Entonces, a veces nos soltamos por miedo, y claro, en ese momento yo estaba mal, entonces ya no me quedo otra, en plan, me rompo, suelta, ya da igual que haya miedo porque ya está rota. Ya. Entonces, de repente descubrí que había gente que me apoyaba y gente que creía más en mí que yo misma. A ver, porque creo que la imagen que tú proyectas es de una persona fuerte. Y Sí, claro, soy fuerte, claro, ojo, ¿eh? y no, claro, lo eres, pero todo el mundo necesita respirar. Por muy fuerte que estemos, no siempre vamos a estar ahí. En algún momento todos tenemos Sí. que aflojar y ceder y dar un paso atrás y decir, no puedo. ¿Sabes? Es que no se puede, o sea, Es no que... sé, quizá puedes, pero no ahora, o quizá no todo al mismo tiempo, o entonces, bueno, yo me emocioné ahora porque, pues eso, porque después de mucho tiempo me sentí apoyada, me sentí acompañada, por ejemplo, esto que me acaba de pasar, que me acabo de romper a llorar. ¿Cuántas veces no lloras y te dicen no llores? Sí. Y la mayoría de la gente llora y se incomoda cuando lloras. Entonces aprendes a reprimirlo. Entonces, claro, yo estaba mal, por ejemplo, en mi familia, no veía, o sea, me quería ayudar, pero en lugar de ayudarme, era lo contrario, porque no me estaba permitiendo sentir lo que yo estaba sintiendo y soltar lo que necesitaba soltar. Entonces, ese viaje a mí me permitió, lo que digo, lloraba por la mañana, lloraba por la tarde, lloraba por la noche, pero estaba disfrutando. Es que es una cosa rara. Era como que yo necesitaba soltar toda esa carga y que alguien me diese el espacio de, pues si tienes que llorar, mi niña, llora. Yo me acuerdo que estábamos en un porche y yo me iba, o sea, la casa era muy guay, muy chuli, tenía como un porche, yo me iba allí y yo lloraba, pero no sentía que te juzgaban. O sea, que aquellas personas con las que yo estaba compartiendo el viaje, que me estuviesen juzgando, sino que me dejaban, o sea, y no se afectaban por verme llorar. Entonces, no sé, es súper importante eso. Sí, hombre, yo creo que también el hecho de irte a otro sitio, que la gente no te conozca, que tal, y descargues, y que lo que hablábamos de que hay gente súper humilde también, la que está ahí, y valoran otras cosas que a lo mejor nosotros no. Y sobre todo que yo soy como una persona, o sea, yo me abro y al mismo tiempo me abro, pero hasta aquí. O sea, porque no creo que no tengo problema de abrirme, pero sí que para ciertas cosas tengo como mis reservas de confiar, porque no se puede confiar en todo el mundo. Ya. Entonces, pero allí, yo también tengo como un feeling de cuando sientes de que puedes confiar o no. Y de normal en el día a día, quizá también porque estás de vacaciones,
y Tienes la barrera baja. pero o sea, me sentí en confianza en ese viaje. Qué bueno. Y fue un viaje Y que te me vino marcó. genial. Sí, aparte de la bachata, de bailar, de los sociales de allí que dices, ¡guau! Qué bueno. Sí. Me alegro un montonazo. Sí. Vale. Voy a dedicarle un momentito a recordarles que se suscriban, por favor. Que necesitamos suscriptores, que me encanta que vean las entrevistas y que le hagan preguntas, muchas preguntas a ella. Así que apúntense. Vamos con las preguntas obligatorias. Ya las conoces, más o menos. ¿Has utilizado el mundo del baile para ligar? Sí y no. No lo he utilizado para ligar, pero sí he ligado. Aquí todo el mundo. O sea, no lo he utilizado como tal, pero sí he conocido personas con las que luego he ligado. Vale. ¿Cuánto dinero ganas con el mundo del baile mensual? ¿Ahora mismo o cuándo he llegado a ganar? ¿Ahora mismo o cuando hayas He llegado llegado a a ganar? ganar 1.000 algo. 1.500. No. Bien. Pero estamos hablando de un mes en el que se repite eventos y Claro, que no todos los meses son... es un buen mes de privadas, aparte de... Qué bueno. Porque las clases regulares es lo que menos dinero da. Claro. Vale. ¿A quién eliminarías del mundo del baile? A nadie. ¿Alguna actitud? ¿Algo que no te guste? Ya que no me vas a decir a quién. No, pero es que no, eliminar a nadie, es que no hay nadie así que diga... No. Tengo ganas de encontrarme alguna vez a alguien que me diga, pues yo eliminaría a Juanca. No, es que, guau, no se me ocurre. Pero, no sé, eliminaría la falta de escucha. Claro, o sea, no hay, ¿cuál sería el contrario? Escucha y lo contrario. El ensimismamiento en uno mismo. Vamos, que baila solo. Bailar solo en pareja no. Ojo, que también puedes bailar tú solo, pero conectado con la música, que luego está el peor, que es que ni siquiera la escucha. Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista de Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Menos Cómoda. nerviosa? Sí. Vale. Queremos dar las gracias a la Academia Social Dance y en especial a este señor que está aquí por cedernos el espacio para poder grabar este vídeo. Os recordamos, Social Dance, Los Cristianos, Avenida Chayofita. ¿Número? Avenida Chayofita. Cristi Golfo. Ya está. ¿Queréis aprender a bailar? ¿Queréis perfeccionar? ¿Queréis mejorar? Aquí os esperan con los brazos abiertos. Sí, hay que venir. Y bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Interesante. No, y ha sido menos de lo que pensaba. Así ¿Sí? que sí. ¿Menos qué? ¿Menos duro? Porque llegaste nerviosa, pero Sí, luego no, pero te relajaste porque un la montón. cámara impone y dices, pero al final, no sé, me he sentido cómoda y a gusto. Así que Qué gracias. bueno, me alegro. Cuando llegó dijo, uy, que tengo un montón de vergüenza. Y Juancar desapareció. Me fui. Sí, dice, Pero oye, yo como si no estuviera, no me vas a notar. Y literal. desapareció a mitad de la entrevista. Que nada. Pues bueno, yo me alegro mucho de que lo hayas disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo. Me alegro un montón haberte conocido mucho mejor de lo que te conocía. Y nada, a seguir creciendo. Sí, sí, todos. Vosotros dejadnos en comentarios todas las preguntas que tengáis para ella, para que en el próximo After, que estará seguramente, pueda contestarlas, ¿de acuerdo? Ah, y por fin, dejen en los comentarios que debemos entrevistar a Gaby. Perdón. A ver si me ayudan a convencerlo. Si llega a 20.000 likes, Mira que se pueden comprar los likes. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias y nada, nos Nos vemos. vemos en el siguiente vídeo. Sí. Chao. Adiós.